Tengo el Zoom Pro, Vamos grabando. Bien, ¿vale? amigo del canal de Andrés Carino, donde todo lo que hacemos es positivo, ese es nuestro lema. Hoy estoy muy feliz porque tengo un compañero de trabajo que es Yosu Lascos. ¿Cómo está Yosu? Muy bien, Andrés. Muchas gracias por invitarme a tu canal y espero aportar a todos tus oyentes, pues algo, por lo menos. Realmente, ¿no? Además de todo lo que es nuestro canal, que somos mil y pico, ven la entrevista completa, así porque les gustan y tienen mucho provecho, porque la idea siempre de mi canal es aportar a los demás algo, ¿no? Y que también un poco les deje pensar, ¿no? No solamente Muy bien, entretenimiento, sino que consiga decir, ostras, a lo que han dicho y empiece un poco a investigar o a interesarse de los temas, ¿no? Vale, muy entonces bien. simplemente ya empezamos. ¿Quién es Yosu? De forma breve, ¿me puede un poquito contar algo de ti? Sí, la verdad que cuando me preguntan, me hacen esta pregunta, me da a mi edad un poco de pereza, porque he hecho muchas cosas y muchas más que estoy haciendo y quiero hacer, porque soy un soñador realista, que se dice, ¿no? Y un optimista recalcitrante, y esto me lleva a hacer muchas cosas. Entonces, tengo 53 años, me dedico a las ventas desde que tenía 6, la primera la hago a esa edad, y después me despisto por el camino, hago una carrera, hago un doctorado, hago 4 máster, etcétera, 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 y todo lo vuelco en la que es mi profesión a nivel profesional desde hace más de 30 años, que es, eh, por una parte, dirigir equipos de venta, que lo he hecho durante muchos años por cuenta ajena, ahora lo hago por cuenta propia, soy también formador, consultor comercial, cofundador de Ventas Híbridas, un proyecto apasionante que estamos desarrollando con un equipo de consultores, que ya tenemos clientes, de hecho, muy importantes y que, bueno, que pretendemos de alguna manera posicionar las ventas en la gran empresa como se merecen, ¿no? Y luego, bueno, soy autor de 4 libros y si me podrías definir de una palabra, pues soy una persona con una optitud, que es mi constructo ante la vida, muy marcada. Me gusta juntarme con gente positiva, por eso me encanta estar en tu canal. Muchas gracias. Y intento huir lo más rápidamente que puedo de los cenizos, que hay bastantes. Vale, perfecto. Yo te diseño el libro que me lo he leído, que me ha encantado. Después los libros también así se ve. Muy Cómo bien. ser, para que arriba no se ve, cómo ser el mejor vendedor del mundo, el método Selling, ¿ok? Aquí de Yosu. Que sí, me ha encantado. Yo siempre los libros que son de venta, sí, para mí son como manuales, ¿no? Porque me digo eso también. Yo llevo modestamente, no tan a nivel como tú, pero unos 20 añitos trabajando como vendedor y la verdad que siempre me lo leo, me lo vuelvo a leer. Decimos al principio, siempre la primera lectura es como pues, de buscar las cosas más importantes, ¿no? Pero después lo leo y siempre se descubre algo. Yo creo que los libros hay que leerlos como 2 o 3 veces, ¿no? Y sobre Sí, todo, como decía, lo de venta porque son unos manuales, ¿no? Eso la verdad me ha encantado, de verdad. Es un gran trabajo y un libro que aconsejo todo. Después al final vamos a poner también el enlace donde lo pueden comprar. vale. De todas formas siempre se encuentra en Amazon, ¿no? Que ese de Amazon es el rey, ¿no? El Padre Eterno aquí que tenemos. Sí, Bien, sí, vamos con la primera preguntita. muy bien. Tiene una frase que, bueno, explica el tema de qué significa descender al valle de la incomodidad. ¿Qué es eso? Bien. Cuando yo diseñé el Valle de la Incomodidad, yo no había oído la frase de Seth Godin, que es la frase sin incomodidad no hay cambio, ¿no? Cuando tú en un mare magnum de marcas iguales, de productos similares, de vendedores con la misma estrategia de ventas, que aburren al cliente, en ese mare magnum de homogeneización de todo, ¿vale? ¿Cómo consigues tú atraer a tu cliente, generar interés y después pasar a la siguiente división, a la Champions League, que es generar deseo, ¿verdad? ¿Cómo lo consigues hacer? Pues según los estudios de los neurocientíficos y psicólogos, la manera más potente de generar atracción e interés en un cliente es a través de lo que se denomina el sesgo negativo del cerebro. Es decir, si tú estás vendiendo y hablando de tu producto, de lo bueno que eres, las bondades de tu producto, si tú le estás haciendo preguntas que el cliente sabe la respuesta, si no estás generando una tensión narrativa en ese discurso con técnicas que luego hablaremos en más preguntas que seguro me tendrás preparadas, esa tensión narrativa, si tú no le estás descubriendo algo nuevo en tu cliente y le estás incomodando, porque si tú al cliente le dices cosas que ya sabe, le haces preguntas que se sabe la respuesta, si no de alguna manera le despiertas de su inercia, de su letargo, de su comodidad, de estar con el cuenco de palomitas viendo la película de la tarde y no le haces retorcerse en el asiento,
al final vas a ser prescindible, vas a ser uno más, no te va a prestar atención. Y resulta que hay un cerebro, que es el cerebro reptiliano, el más primitivo de todos, 500 millones de años, que ese cerebro capta automáticamente la atención y cualquier amenaza a tu negocio o a tu vida de nuestros clientes potenciales. Entonces, ¿qué mejor que hacerle descender de una manera orquestada y con una serie de técnicas y de diferentes disciplinas en ese valle para que esa información que está en el fondo, a través de esas técnicas, suba a la superficie, ¿no? Entonces, para conseguir que nos preste atención, para conseguir que nos escuche en toda la fase de las 10 pasos del método a través de esa construcción de valor constante, para esto le tenemos primero que incomodar. Y nunca podemos hablar de nuestro producto al principio. Y esto, aunque vosotros no lo pongo en el libro, sí que hay varias metodologías que yo que no te voy a decir, que me han inspirado, ¿vale? Que me han inspirado. Algunas de ellas las he enseñado, luego las he desestimado, era el único que lo hacía en España, de hecho. Eh, lo digo esto porque luego me di cuenta que esa metodología no era lo que yo estaba buscando, no era lo que el mercado me pedía en este país. Yo vendo en este país, Claro, yo no sé cómo se venderá en Bélgica, ¿verdad? Pero yo sé cómo se vende aquí. Bueno, por ejemplo, ¿cuán tan importante es el storytelling? No solamente en la venta hablamos, sino en general, ¿no? El storytelling para un vendedor, para eso es súper importante, ¿no? Cuéntame un poquito de eso. Bien. Aquí hay otro gran reto para los equipos de venta hoy en día, ¿no? Yo llevo formando equipos de venta desde los últimos 15 años a nivel ya propio, ¿no? Y todos los vendedores nos han enseñado siempre el catálogo, las características, las fotos, siempre nos han enseñado a hablar de características racionales, ¿verdad? Pero nunca nos han enseñado ni nunca se han aplicado todos los descubrimientos que desde las disciplinas que antes te he comentado han arrojado al mundo de la conducta humana, ¿no? Y uno de los descubrimientos es que la mayor parte del porcentaje de las tomas de decisiones de nuestros clientes, bien, son emocionales. En un Exacto. 85% y en un 10% son debidas al cerebro reptiliano. E incluso hay psicólogos y hay neurocientíficos que dicen que el 99% de las decisiones de compra, ya no digo un 95, sino el 99 son que se decide de manera inconsciente. Los vendedores siempre se nos han enseñado a hablar de características, pero nunca se nos han enseñado a dominar el lenguaje de las emociones. Y esto es el storytelling. No sabemos hablar en término emocional, no sabemos utilizar nuestro cuerpo para vender, solo usamos la voz, no usamos las manos, no usamos la postura, no usamos los silencios, no usamos el tono, la velocidad, el ritmo. Yo todo esto lo enseño con 37 técnicas de storytelling eh, integradas en estos 10 pasos y con otras metodologías que están. Por eso este libro que has mostrado al principio es un libro que es un compendio de muchísimo conocimiento y sobre todo, y lo más importante de todo esto, que es un compendio de experiencia. Yo soy un vendedor en activo, como tú, Andrés, y verás que yo no soy ni un catedrático, ni soy ni quiero dar clases magistrales con mis libros, sino Exacto. solamente que sean manuales útiles para los que estamos en la calle todo el día desgastando suela. Para esos escribo yo mis libros. Yo Menudo personalmente, rollo que te he contado, no, Andrés. no, no, está bien. Yo personalmente eso me gusta mucho eso, los vendedores como tú, porque yo sé que están en la calle, entonces para mí es importante. O sea, otro que a lo mejor tiene más escuela, ¿no? Más universidad, eso, pero a lo mejor no he hecho nunca puerta fría, pues, hombre, respetable, ¿no? Pero yo me fío más de eso, de gente así, y los amigos que tengo, la mayoría son así, porque me siento identificado, ¿no? Claramente, de vibración con vibración, ¿no? Bien, Claro. Sí, entonces eso, claro, estaba hablando, por ejemplo, de la segunda pregunta era esa. Para influir en otra persona, tenemos que trabajar eso, los tres tipos de cerebro. Pero sí, en qué orden, ¿no? Tú pones primero el reptiliano, segundo el límpido y tercero el racional, ¿no? El límbico sería, no límpido, yo puse sí, el límbico. Yo también sí, he estudiado psicología, por eso lo sé. Entonces, en ese orden, ¿no? Reptiliano, sí, sí. límbico y racional. ¿Pero por qué? Bien. Lo primero que sucede cuando un cliente, vamos a poner que no te conoce de nada, tú has concertado la visita con él, lo primero que hace este cliente es determinar si eres de confiar o no, si eres una amenaza o no eres una amenaza. Vale.
esta decisión primera la toma el cerebro reptiliano. Es decir, si tú no cuidas tus primeras palabras, ten en cuenta que esa decisión que toma el reptiliano de si eres o no eres confiable, si decide que no eres confiable y que eres una amenaza, se acabó la visita de ventas. Aunque él por educación te atienda, ¿vale? Pero no te va a comprar. Bien, ¿cómo consigo yo trabajar la confianza del cliente? Hay una serie de pautas que yo enseño, ¿no? La primera de ellas es llegar puntual. La segunda, escuchar. Tercera, alinear el lenguaje verbal con el lenguaje no verbal. La mirada. Hay una serie de tips, ¿verdad? Que tú cuando a un cliente le retiras la mirada, muchas veces te tocas la nariz, otras muchas veces estás incómodo, te mueves, miras hacia otro lado, no le miras a los ojos directamente. Lo mismo en videoconferencia que en visita. Automáticamente el cliente ve que escondes algo. Bien, y esta decisión se toma antes de un segundo, se toma en milisegundos. Por eso es muy importante también el qué vas a decir en esa primera fase. A los vendedores yo les enseño a preparar por escrito las primeras palabras que van a decir delante del cliente. Y esto lo heredé de un actor de teatro que me enseñó cuando me formé y me dijo que el primer minuto delante de un escenario, delante de un auditorio, es el más importante. Tanto en dónde te sitúas en el escenario como qué palabras dices. ¿Por qué? Porque automáticamente, primero, ¿eres de confiar o no eres de confiar? Bien, si eres de confiar, el segundo cerebro va a decidir si le emocionas o no le emocionas. Emoción deriva del latín emotio, impulso al movimiento. Si no hay emoción, no hay movimiento. El cliente se queda con el cuenco a palomitas viendo la película. ¿Cómo consigo emocionar? Bien, tú puedes emocionar negativamente en emociones negativas en el valle descendente y puedes emocionar positivamente en el valle ascendente. Los modelos CEP y CEP. Bien. El segundo lugar es el límbico. El límbico decide el 85% de las decisiones de compra. Esto lo han estudiado los científicos del MIT de Massachusetts y la Universidad Técnica de California, entre otras universidades y entre otras entidades también. Entonces, el límbico decide la mayor parte de las decisiones. Daniel Kahneman le dieron otro premio Nobel por decir que somos mucho menos racionales de lo que nos pensamos a la hora de tomar las decisiones. Y luego, en último lugar, bien, esto se llama vía ascendente. La vía ascendente es muy rápida, bien, es de canal ancho de banda ancho, ¿vale? Vamos a decir. Y la vía descendente es de ancho de banda estrecho. Entonces, por eso es muchas veces que el cerebro racional, cuando quiere acceder a las emociones, es más difícil. No sabemos poner nombre a las emociones, no sabemos a veces reconocer ni las propias y menos las ajenas. Y en último lugar está el que justifica las decisiones, que es el racional. Bien, nosotros queremos pensar que decide nuestro cerebro racional, pero no es así. No, no, No es así. consciente, sí. Y claro, y tú imagínate que a una persona le caes mal en una conferencia, en una visita. Has llegado tarde y no te has disculpado. Bien, imagínate. Ya fastidio. Automáticamente el cerebro racional lo que hace es validar la decisión de los dos anteriores. Primero, no eres de fiar. Dos, no conectas con él porque no le caes bien. Y Claro. tres, el cerebro racional, lo que se llama fluencia cognitiva, lo que hace es validar lo que han decidido los otros. Por eso a los vendedores se nos enseña al revés. Primero, racional, ¿vale? Al principio de la visita, además. Dos, no se nos enseña el límbico, el lenguaje de las emociones. Y tres, todo el tema de la confianza, tampoco. Entonces, ¿con cuál funcionamos? Solamente con un 5% de eficacia, el racional. Y te digo más, por ejemplo, yo te cuento un caso práctico, hay una tienda donde antes trabajaba una chica, y la chica era súper amable, yo no sé si era buena vendedora o no, pero ella vendía muchísimo, pero me acercaba, yo le he comprado, ¿sabes? Digo, porque la simpatía que tenía y eso. Ha cambiado, la echaron a esta chica y han puesto a otra persona y yo ya a esa tienda no entro. O sea, no le voy a comprar a esta tienda, me puede poner, yo qué sé, por ejemplo, una cosa a 10 euros, que vale mejor 100, me la pone a 10 euros, y yo no voy a comprar, porque esta persona ya de por sí, o sea, cada vez que paso me mira mal, digo, ¿yo qué te he hecho? Te digo, o sea, tiene una cara de, a lo mejor no es así, porque a lo mejor un día lo conoce y, ¿sabes? Digo, pero ya funcionamos también, yo Claro, amplío un poco lo que tú dices, ¿no? Un tema de vibración, ¿no?
Es decir, lo que tú vibras es lo que tú recibes, ¿no? Yo creo que eso también es súper Sí, importante. Y como dices tú, siempre a los vendedores se le ha dicho, trabaje la psicología del cliente. Yo, como tú, en mi libro también lo he puesto, no, no solamente del cliente, trabaja a ti mismo. Pues decían los griegos, conoce a ti mismo, entonces cuando tú te conoces, puedes actuar de forma diferente y tener más logro, ¿no? Eso has entonces, abierto un melón muy bonito que además viene en el anterior libro, que es que la gente, las empresas compran a los vendedores, no las marcas, porque exacto, el vínculo se establece con el vendedor. Y las correcto. empresas muchas veces se piensan que el cliente es de la empresa y no es así, porque la gente se va a las empresas y se lleva su cartera, ¿no? Y cuando la empresa reacciona o quiere reaccionar, ya es tarde. Pero fíjate tú, otro apunte, eso pasa no solamente vendedores de grandes cuentas o vendedores que trabajamos de empresa y visitamos otra empresa, eso pasa en los comercios, o sea, el pequeño comercio, por algún motivo, esa vendedora buenísima, que por un motivo le echaron y ya no está, pues ahora ella está abriendo otra tienda y todas las clientes van ahí. O sea, es que Claro, claro. el empresario corto ha echado una persona válida y no has pensado que todos son clientes. De hecho, desde que ella no está, no se vende. O sea, no, de verdad, las ventas han bajado, o se habrán dado cuenta. Claro, Pero bueno, es claro. un ejemplo, ¿no? Pero que desafortunadamente en España pasa muchísimo, o sea, aquí en Canarias y me imagino que la península, ¿ves? Entonces, esto un poco a nuestro amigo empresario decide, mire, el valor de una empresa, y yo, mi pensamiento, es el trabajador. O sea, para mí no existe trabajador bueno y malo, para mí existe trabajador bien formado, trabajador no formado, trabajador motivado, trabajador no motivado. Entonces, nadie, yo digo, nunca descartar ningún zapato, sino intentar arreglarlo y que funcione bien, ¿no? Vale, Claro, seguimos. y luego medir y valorar lo que tienes, saber lo que tienes Correcto. dentro, hacer encuestas. O sea, es que no solamente una tienda es un dispensador de prendas. O sea, hay unas personas ahí que tienes que saber qué nivel de interacción tienen con los clientes. O sea, yo, por ejemplo, cuando había una empresa de renovables, dirigía esta empresa del equipo de ventas y yo lo que veía era el nivel de interacción que tenían los técnicos de servicio con los clientes, las pérdidas de clientes que tenían esos técnicos, las ventas que hacían esos técnicos, y yo veía quién estaba más motivado, menos motivado. O sea, yo tenía mis KPIs a mi manera, me los hacía hace muchos años de esto, ¿vale? Y al final se veía que el que estaba más motivado, yo sabía quién era, la empresa sabía quién era, y a ese se encargaban de retenerlo. ¿Verdad? Eso es importante. El talento no solamente hay que captarlo, hay que retenerlo. Eso es una Claro, cosa que el recurso humano tiene que saber. Bien, claro. entonces, por ejemplo, cuando un vendedor o un equipo de venta están bloqueados, ¿no? Porque puede pasar que se bloquea y o del nerviosismo, así, oye, sabes, todo el mundo tenemos ahí las cifras, tenemos que hacer cifras, nos bloqueamos a veces, ¿no? Sí, ¿Cómo los ayudas tú? ¿Cómo los ayudas a que desbloqueen para poder volver a un nivel de venta anterior? O... vale. Yo hago tengo varias técnicas para hacerlo, ¿no? Varias herramientas utilizo, ¿no? La primera de ellas, bueno, hoy hablaba del post mío en LinkedIn, ¿no? Yo le pregunto y le pido a mi vendedor que elabore una lista de tareas que hace desde que empieza por la mañana hasta que acaba, ¿no? Esta lista de tareas, cuánto tiempo invierte cada tarea, ¿no? Realmente de esas tareas, cuáles son productivas, o sea, cuáles son tareas que a ti te van a producir. Bien, para que con ese escandallo yo pueda saber realmente si hay un error, dónde pueda estar. Imagínate, un cliente, este era un cliente de una empresa de químicos. Bueno, el tema es que era un cliente que era un muy buen vendedor, ¿vale? Y lo ascienden a director comercial y seguía vendiendo, ¿no? Pero menos tiempo. ¿Qué sucede? Que el carácter que tenía él, que yo esto lo enseño en parte del libro, ¿no? Con el DIS, no tenía un carácter de estar en la oficina. Entonces, él fue languideciendo poco a poco, se fue apagando poco a poco. Él no era de hacer Excel, KPIs, control de vendedores, ni nada. De hecho, se le fueron varios porque no estaba ni formado ni preparado para hacer ese tipo de perfil. Entonces, este perfil yo le dije, César se llamaba, César, tú eres vendedor, tú has sido siempre vendedor y tienes que volver a vender. Y verás cómo a partir de ahí podrás ayudar a tus compañeros mejor de la calle, desde la calle, que desde el despacho. Dedica menos horas al despacho y más horas en la calle, que vas a ver cómo creces. Y así sucedió. Empezó a vender y empezó a resultar. Una vez de esa primera parte que yo hago, la segunda parte que hago con los vendedores es juntarme con ellos. Eh, acompañar de manera programada
días de trabajo enteros para ver cómo se programa una reunión, cómo no se programa y demás. Y luego la tercera es sin avisar. Coger con el equipo, coger con la persona que no está funcionando y ver realmente qué está pasando aquí. ¿Qué bloqueo tienes? ¿Qué te pasa? ¿Por qué antes has vendido y ahora no vendes? ¿Qué está sucediendo? Muchas veces los vendedores echamos en falta esto. Echamos en falta que haya un jefe de ventas, un director comercial que nos ayude en la calle donde nos tienen que ayudar. Porque a mí de qué me sirve dar consejos teóricos, oye, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, porque a mí me ha funcionado. Yo, vamos a ver, pero cada persona es un mundo. Cada persona tienes que, de alguna manera, hacer lo que se llama coaching comercial. ¿Bien? Yo he hecho coaching comercial antes de que se inventara la palabra coaching comercial. ¿Vale? O sea, lo que pasa es que ahora se pone coaching a todo. ¿Bien? Yo he viajado con equipos de ventas a la calle. Yo fíjate, para que veas el nivel de interacción que se tiene desde dirección comercial hasta comercial, yo a veces como vendedor he echado en falta una pregunta, solo una pregunta, que bajaran del despacho donde estaban mis jefes y me preguntaran, se sentaran conmigo y me dijeran, ¿qué tal estás, Josu? Fíjate, no Simplemente pedía más, no pedía más y no se daba, ¿no? Entonces, falta mucha aproximación hacia los vendedores. Los vendedores, primero, es un trabajo que se les educa a que sea solitario. Mañana voy a hablar de eso, precisamente, en el post de mañana, cuando no tiene por qué ser así. Pero no solamente con los jefes que te tienen que acompañar, sino con tus compañeros. Porque existe ¿cómo diría yo? Un espíritu de competitividad mal entendido en lugar de un espíritu de cooperación. Entonces, eso a nivel cultural en las empresas también hay que cambiarlo. Entonces, muchas veces esos bloqueos vienen por la política del palo y la zanahoria que se ha demostrado que no funciona. O sea, tú no puedes motivar a alguien bajo la política del miedo, porque se bloquea. Se bloquea. Entonces, tú tienes que motivarlo en positivo, ¿vale? En positivo. Cuando tú haces un objetivo, el objetivo se formula siempre en positivo. Cuando motivas a alguien, lo motivas en positivo. Entonces, hay una serie de factores que bloquean el talento, ¿bien? Y hay que saber qué es lo que está pasando ahí, ¿bien? Hay varias herramientas. Yo utilizo el diagnóstico DISC para saber, dentro de mi plataforma digital, esa persona si está quemada, si está, también puedo saber si está sobreliderada o subliderada, en función del líder que tienen, cómo está estructurado el proceso comercial de su empresa. Si, o sea, es que has abierto un melón que te podría estar aquí hacer hablando. un programa solo por eso. Hay muchas técnicas. Es muy bonito lo que acabas de preguntar y la verdad es que no es fácil la respuesta y no hay una sola respuesta. Hay muchos factores de bloqueo y saber identificarlos requiere de tiempo y herramientas. Yo he tenido la suerte de tener, cuando vendía, en una época de mis ventas, he vendido souvenir, ¿no? Vendía souvenir de complemento, recibo ¿Sí? solo souvenir. Eso hacer facturación es complicado porque son cosas de poco valor, ¿no? Claro. Pero bueno, gracias a Dios vendíamos bastante. Y el jefe de ventas se llama Jaime y la verdad siempre que lo veo yo le doy un abrazo porque era una persona increíble. Él, un vendedor también de 20 años, pico en la calle. Y cuando lo ascendí a director comercial en esa empresa, pues la verdad que el tío sabía hacer todo. O sea, sabía estar en la oficina por la mañana, tal. Muy, muy simpático, muy positivo. Siempre, yo siempre creo que la vida hay que ser buena gente. O sea, si eres buena Mm. gente, tiene éxito. Eso para mí. Yo he hecho un estudio también de todas las personas que tienen éxito y he visto la característica principal que me he dado cuenta es ser buena gente. Cuando tú eres Sí, eso, ya automáticamente. Entonces, después, yo, no, yo, fíjate tú que mejor estaba 2 semanas en Tenerife, una semana iba a Lanzarote, 2 semanas en Tenerife, otra en Fuerteventura. Y él, cuando hacíamos los viajes, alguna vez venía conmigo. O sea, que nos apoyaba, sería a la calle también aquí con nosotros. O sea, que la verdad, un gran profesional y eso pues, se aprecia muchísimo. Desgraciadamente, como a través de la vida del vendedor, de estar solo, y viajar solo, claro, hacer parte de eso, ¿no? Que es un trabajo. O sea, claro, decimos los jóvenes, antes era, no he estudiado, te meta vendedor a comercial, ¿no? Pues es claro, un trabajo duro, hay que decirlo, mire que es un trabajo duro y un trabajo difícil, con mucha presión, pero que es súper bonito y solo te tiene que gustar, tiene la pasión, pues si no tiene pasión, es mejor que no lo haga, o sea, no haga otra claro, cosa, dedíquete a lo que te gusta. claro. Sí, Bueno, el vender es. Has dicho una cosa muy importante que no quiero dejarla pasar por alto. Tengo una amiga, la puedes seguir, se llama Edita Olaizola en LinkedIn. Edita Olaizola tiene un dicho que ella solo se relaciona con buenas personas buenas. Es decir, no digo solo, miento. Dice que un buen profesional tiene que ser buena persona.
Y cuando tú aplicas esa virtud en la gente que te rodea, se te caen de la lista mucha gente, ¿eh? Mucha gente. Y de hecho, los socios que tengo yo en ventas híbridas son así. O sea, yo he tenido socios que no eran buenas personas. No. Y eso es lo peor que te puede tocar, ¿sabes? Y tú, una buena persona, confías en él, delegas en él, le dejarías dinero, le dejarías las llaves de tu casa, al cuidado de tus hijos, le darías, ¿vale? Pero hoy en día hay que tener cuidado a la hora de elegir, porque si eres muy buena persona, normalmente confías en los demás. Entonces te la meten, te la meten doblada, ¿no? Sí, Y sí, luego que, perdón, claro, pero yo, como creo en la ley de atracción, ¿no? Porque he hecho mm, también un estudio, yo soy una persona que me gusta, como se dice, hacer búsqueda, estudiar, hacer investigaciones, ¿no? Yo no, lo que escucho no es que, ah, bueno, esto, pero espera, yo voy a investigar, ¿no? Entonces, yo he hecho investigación, efectivamente, la ley de atracción, ¿qué significa? Que como tú eres, ¿no? Tú atraes, por lo tanto, siempre digo, también lo pongo en mi libro, ¿no? Pues, no es importante tanto tú los conocimientos que tengas, ¿no? Es importante en la vida quién eres tú. Cuando tú sabes quién eres tú y te trabajas personalmente, porque yo creo que todos hemos venido aquí por eso, para trabajarnos, de forma consciente o inconsciente. Hay mucha gente que claro, realmente no lo sabe, ¿no? Pero todos hemos venido a aportar, por lo tanto, si tú te trabajas y empiezas, yo, por ejemplo, el Andrés de hoy en día no es el Andrés de 20 años. claro, Entonces, ¿me claro, entiendes? Eso, la experiencia te va ayudando en todo. Pero claro, siempre es claro trabajarse, trabajarse, trabajar. claro. Tú elevar un poquito tu vibración personal, realmente te encuentras, por ejemplo, como ahora yo hace mejor 10 años no hubiera hecho la entrevista contigo porque no teníamos mejor muchas conexiones. Me dice, hoy en día sí, ¿no? Tenemos, entonces, ¿me entiendes cómo funciona? Yo creo que esto es Sí, mi pensamiento, ¿no? Pero que un poco funciona ahí. Vale, sí, vamos a hacer otra preguntita así que me interesa mucho de tu libro, porque ya tenemos, nos quedan 9 minutos y algo. Eh, vale, porque que se diga, cuando se habla de esos temas a gusto, ¿no? El tiempo se va volando, eso es sí, el flow, ¿no? Bien, sí, ¿qué es el efecto Tetris positivo? Me gustaría que eso, que nuestro oyente supiera vale, exactamente, Tetris positivo. vale. Según los neurocientíficos, recurro mucho a ellos porque leo mucho de neurociencia, ¿no? Desde hace muchos años. Y los psicólogos también. El efecto Tetrix positivo pertenece el término a un psicólogo estadounidense que se llama Shawn Achor. Ha trabajado en Harvard durante más de 12 años y, bueno, tiene unos libros sobre positividad y sus efectos en el cerebro muy bonitos, ¿no? Shawn Achor habla de dos efectos Tetrix que son tanto el efecto Tetrix positivo como el efecto Tetrix negativo. Más pregunta por el positivo, ¿no? El positivo es cuando normalmente es como llevarle la contra a nuestro cerebro, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestro cerebro reptiliano está constantemente rastreando amenazas que puedan poner en peligro nuestra supervivencia, ¿no? Está rastreando lo negativo constantemente, está de alguna manera sugestionando o predisponiendo, perdón, a nuestro cerebro en pensar en negativo para ver si hay algún peligro por ahí cercano, ¿verdad? Entonces, el efecto Tetrix positivo significa que todos los pensamientos que nosotros tenemos positivos, si nosotros educamos a nuestro cerebro en clave positiva, y para eso hay varias técnicas que enseñan los psicólogos, como el diario de las 3 cosas buenas que te han pasado hoy, un diario que haces antes de acostarte a la cama durante 3 meses, y se trata de educar también en positivo a nuestro cerebro. Cuando nosotros tenemos una abundancia de pensamientos positivos, establecemos un automatismo y creamos una red de sinapsis que configuran rutas sinápticas concretas y caminos de pensamiento concretos en nuestro cerebro plástico. Esto quiere decir que si tú estás construyendo caminos, ladrillo a ladrillo, en clave positiva, a través de pensamientos positivos y educas a tu cerebro así, con el tiempo verás cómo empiezas a ver la vida de otra manera. Empiezas a ver las oportunidades que antes no veías porque estabas en un efecto Tetrix negativo. Habías construido semejantes muros delante tuya como vendedor que realmente no veías más que el muro, no veías lo que había ni a los lados ni detrás del muro, solo veías un muro infranqueable y te dabas por vencido. Todo esto se ha estudiado mucho en psicología. Recomiendo a Sam Achor como gran psicólogo que habló de este término, este concepto,
También Bárbara Fredrickson, que habla mucho de él, Marcial Losada también habla de positividad, con investigaciones en el MIT de Massachusetts. O sea, te quiero decir que hay mucho relacionado con esto, es ciencia, no es magia, y los equipos de ventas necesitan también educarse en clave positiva, necesitan aumentar su nivel de positividad. No hay nadie que lo hace, ¿bien? Excepto alguien que tú y yo conocemos, lógicamente, ¿no? Entonces, cuando tú le dices, oye, te voy a hacer un test de positividad, ¿cómo dices? Bien, vamos a ver qué nivel de positividad tienes en el equipo. Vamos a ver si eres un equipo atendiendo a ese nivel de bajo rendimiento, de alto rendimiento o de medio rendimiento. Se puede hacer muchas cosas en ventas que no se hacen hoy. Yo solamente en el libro toco pinceladas, porque es un camino a desarrollar mucho más extenso y amplio que no me dio tiempo en un libro. Claro, esto requiere varios libros. Pues es Pero bueno, que tú, Yosu, en mi consejo, haga vídeo, porque tiene tanta información y tanta capacidad que, oye, que esto que tú tienes lo das y la gente, de verdad, que estamos encantados de recibirlo, ¿sabes? Importante. vale, Te apoyo en que tú hagas todos esos vídeos y lo pongas y escriba, porque toda esa información que tiene, yo siempre digo, nadie es en ese mundo indispensable, ¿no? Pero todos aportamos. Por lo tanto, si claro. cuanto más personas damos, más conocimiento, más capacidad, y otras personas se pueden beneficiar. Y lo Mira, enriqueces, eso es. ya vamos casi a la última pregunta, porque Vale. ya casi, llevamos media hora, ¿eh? O sea, que ve que te digo, entonces, la preguntita un poco simpática es esta. ¿Te considera visual, auditivo o kinestésico? Porque en tu libro habla eso, de la persona, de Bien, la parte visual, auditiva y vale, kinestésica también la misma. vale. Hay varias maneras de saberlo. Hay, en función de la mirada, cómo miras, si miras hacia un lado, hacia arriba, hacia abajo, haciendo un test, yo lo hice y acertaron, ¿vale? Y normalmente cuando de los tres estilos siempre hay dos motores principales, siempre hay dos estilos principales que tienes, ¿no? Estos dos estilos están relacionados también con el DISC. Son psicólogos diferentes los que los han estudiado, pero yo interrelaciono todo porque todo tiene una conexión. Mis dos estilos son visual y kinestésico, ¿vale? Soy muy poco auditivo, ¿bien? Es decir, a mí me tienen que decir un nombre 85.000 veces y no lo retengo. Y fíjate que en ventas es importante. Y me equivoco con mucha frecuencia, ¿entiendes? Yo digo, "Oh, joder, porque no soy auditivo, Yo soy igual. soy visual. Yo soy Soy, visual total, total. Aprendo mucho con visual. Aunque dice que la mejor forma para aprender, ¿no? Es un libro físico. De hecho, yo siempre los libros intento comprármelo porque por nuestro cerebro así aprende mejor, ¿no? Entonces yo puedo sí, ver un vídeo, por ejemplo, y muchas veces no aprendemos tanto. Tal. Y fíjate tú, el otro día leí una encuesta, justamente me mente ahora, que la mejor forma de aprender, ¿sabe cuál es? Es ¿cuál? enseñando ¿Cuál? Enseñando, sí, a la gente. Porque tú al sí, enseñar, trabaja todo, te prepara, te vas. Entonces, la mejor forma de aprender es enseñar, fíjate. Y lo decía sí, también Carlos Rosales en una entrevista que le hicimos aquí. Dice, yo cuando más aprende, cuando enseño, cuando hago conferencias, charlas. Y efectivamente, sí, pues sí. bueno, Josu, ya digo, desafortunadamente el tiempo aquí en las redes sociales, pues, en YouTube, eso abuela, nos quedan 3 minutitos porque con este dichoso medio que tenemos. Yo siempre hago una pequeña reflexión final. Yo darte las gracias de corazón de estar en nuestro canal. Como decirte, era una persona para mí maravillosa, de verdad, un gran trabajador, Gracias. una gran preparación y, como decía, está en la misma onda mía de eso de que creemos efectivamente, y por favor, se lo digo a todos los empresarios desde aquí, que contacten con él, porque sus métodos son efectivos. De hecho, en el libro pone que también estuvo colaborando con los Asuna, club de fútbol, y con el Granada, ¿no? Si no me equivoco, porque el entrenador se pasó a Granada y Sí, no, pero con el Granada no llegamos, no el llegamos, grano. solo con Osasuna. Osasuna es la Real. Y entonces, claro, imagínense la calidad que tiene Jose, ¿no? Y entonces, aparte de eso, trabaja, y yo le digo a todos los empresarios, por favor, trabaje la parte de eso emocional, la parte de personal, de crecimiento de los trabajadores, en todo en general, y sobre todo de los vendedores, ¿vale? Porque el vendedor es la fuerza de la empresa. Esto yo lo puedo decir más alto, pero no más claro, ¿no? Realmente son mis pensamientos. Bueno, uno puede estar de acuerdo o no, ¿no? Pero, como se suele decir, en este mundo existe una cosa que son los resultados. Si tú aplicas los trabajos de ellos y te da resultados, como ya muchísimos empresarios han confiado en él, pues entonces,
qué más le puedo decir, no? Que contacte con él. Él está, ¿dónde puede encontrar, yo? En LinkedIn, ¿no? Sobre todo. Sí, el LinkedIn suelo publicar todos los días una frase de ventas antes de las 8. Josulazcoz.es es mi web. Ahí verán mi correo electrónico y ahí pueden contactar. Vendo libros también en la web, pueden encontrar, en breve estará, todavía no lo he puesto, pero comprando cualquier libro, por ejemplo, el anterior, El arte de vender, y si me piden que quieren este libro, yo les mandaría este último dedicado, ¿no? Que eso es lo que suelo hacer también, o sea, las empresas también. Conmigo. Muchísimas gracias, eso me iba a olvidar, gracias por la dedicatoria. Y nada, a todos mis oyentes, gracias Josu por estar aquí, a todos los que no han visto, espero que les haya gustado la entrevista y que les deje reflexionar, deje cosas positivas siempre y como digo yo, que sean felices, que es lo más importante, ¿no? Bueno, un Muy abrazo bien. grande, Josu. Muchas gracias, Andrés, por tu tiempo. Muchas gracias. Ah.